Bueno, este es el penúltimo tema de este curso y realmente les preguntaba eso de la semana, en qué semana estábamos, porque ya la materia propia de este curso terminó. Este tema y el que sigue son introducción al curso que sigue, al curso de algoritmos y estructuras de datos 1. Ese curso es un curso único en el sentido de que no tiene como intro y taller, que son dos cursos separados, sino que es la misma dinámica de esos cursos, solo que metidos en el mismo. Es un curso de 4 créditos, si no me equivoco, intro y taller son de 3 créditos cada uno. Igual en ese curso se ve materia y se hacen proyectos en el mismo curso. Entonces es como lo mismo, de un lado materia y de otro lado proyectos, solo que en el mismo curso, sin separarlo. Entonces, este tema y el que sigue son como una introducción de conceptos al curso que sigue. Esto es algo que, este tema en particular de estructuras de datos es algo que no se evalúa directamente en un examen en este curso de intro, sino que esto normalmente se evalúa en el proyecto 2. Por cierto, el proyecto 2 tiene que, normalmente se pone en semana 14. Entonces, por ahí de la siguiente semana ya ustedes deberían de tener el proyecto 2 en sus manos. Em, la idea es que tengan 4 semanas para hacerlo, de semana 14 a semana 18, y ya después de semana 18 ya no hay un más allá. Entonces, ahí para que lo tomen en cuenta. Importante, les pasé de un toque, les pasé acá las citas de defensa. Por favor, si alguien no se ha apuntado aquí, hágalo, porque o sea, el proyecto se defiende sí o sí. Si no, no tienen nota. Entonces, sí es importante que lo hagan. Si ustedes no defienden su proyecto, pues no van a tener ninguna nota asociada. Entonces, si no se han apuntado acá, háganlo porfa. Las citas empiezan hoy a las 4, aunque veo que casi todo el mundo se apuntó para mañana. Recuerden que tienen hasta hoy a las 4 p.m. para poder subir al Tec Digital su proyecto de nuevo con todos los cambios que le han hecho. Esto es eh, como para que las citas valgan igual. O sea, que no haya no tenga ninguna ventaja los que revisan mañana en la noche a los que revisan hoy en la tarde. Eso es de lo que se trata. Y bueno, pues muy bien, vamos a empezar con esto. Este tema, pues lo que vamos a ver son algunos algoritmos simples que existen, los algoritmos más básicos, los más introductorios al siguiente curso. Y vamos a entender un poco más de qué se trata una estructura de datos. Esta es la tabla de contenido de esta presentación. Si ustedes ven, es un toque larga, pero es larga por el hecho de que los algoritmos toman muchos pasos para realizarse. No es que los algoritmos sean difíciles como tal. Vamos a ver 2 algoritmos de búsqueda y 4 algoritmos de ordenamiento, básicamente. Bueno, si ustedes se han puesto a pensar, el siguiente curso se llama Algoritmos y Estructuras de Datos. Normalmente el 80% del curso se centra en algoritmos y casi nada en estructuras de datos. Sin embargo, ¿qué es exactamente una estructura de datos? Es básicamente una entidad de software que me permite organizar datos de una manera eficiente. Y eficiente, pongo un asterisco acá, eficiente para un determinado problema, para un determinado ejercicio. Por ejemplo, hay estructuras de datos que funcionan muy bien para hacer búsquedas sobre ellas. Hay otras estructuras de datos que funcionan muy bien para hacer inserciones sobre ellas. Entonces, si mi problema requiere que optimicemos las inserciones, entonces voy a utilizar una estructura de datos que optimice la inserción, aunque puede que sea mala para el resto de cosas, que sea mala para hacer búsquedas, que sea mala para, eh, no sé, que utilice el espacio de manera ineficiente, que tome muchos recursos recorrerla, por ejemplo, que sea una estructura compleja de programar, eso es algo que influye mucho también. Entonces,
Existen un montón de estructuras de datos y aquí vienen algunos ejemplos. Ustedes ya conocen algunas. Existen un montón de estructuras de datos. Sin embargo, no todas las estructuras de datos son buenas para todo. O no es que conforme más avancemos en la carrera vamos a ver estructuras de datos más, no sé, más buenas, más buenas en un sentido general, que funcionen bien para todo. Eso realmente no existe. Vamos a ver estructuras de datos nuevas, pero se deben utilizar con cuidado y no se utilizan indistintamente una sobre la otra, sino que hay que tomar en cuenta qué es exactamente lo que estoy haciendo y ver del abanico de estructuras de datos que existen, cuáles me funcionan mejor. De eso se trata. Bueno, de aquí hemos conocido los vectores y las matrices, o las listas y las matrices. Son listas de una dimensión, listas de más de una dimensión. Los diccionarios no, los grafos no. Las clases los vamos a ver en el siguiente tema. Y los structs o las estructuras, esto es propio de C o C++. Esto probablemente se va a ver hasta algoritmos y estructuras de datos 2. Y bueno, hay más que solo estas. Sin embargo, estas son como las más cotidianas. Ahora, con la parte de los algoritmos. Existen un montón de algoritmos que hacen lo mismo. Si nos devolvemos acá al contenido de esta presentación, vea que existe algoritmo de búsqueda lineal, algoritmo de búsqueda binario, algoritmos de ordenamiento y vienen 3 aquí. Son algoritmos que hacen lo mismo, o sea, tienen el mismo objetivo, solo que unos lo hacen de manera más eficiente que otros. Esa es la única diferencia entre ellos. Y entre más eficientes son los algoritmos, pues probablemente van a ser más complejos de programar. Ahora, ¿cómo hacemos para decir que un algoritmo es mejor que otro? ¿O cómo hacemos para decir que un algoritmo funciona de manera más eficiente que otro? Existe una manera formal de hacerlo. Se llama notación O grande. Tiene un nombre muy feo, en mi opinión. O sea, le hubieran puesto un nombre aquí más fancy, pero se llama notación O grande. Y se llama notación O grande porque está denotado con una O mayúscula. También se llama notación de Landau, o como sea que se pronuncie esto. Sin embargo, nadie la conoce con este nombre. Todo el mundo lo conoce como notación O grande. Y básicamente trata de decirnos qué tan eficiente es un algoritmo en tiempo de ejecución, tanto en tiempo como en espacio. O sea, qué tanto espacio consume el algoritmo en ejecutarse, qué tanta memoria consume y qué tan rápido corre. De eso se trata. Existen diferentes complejidades que nos puede dar un algoritmo. Básicamente es una O mayúscula y entre paréntesis tiene dentro un polinomio o tiene dentro una función. Esta funcioncita puede ser desde orden constante, o sea, O de 1 o O de un número fijo, número entero. Puede ser sublogarítmica, como esta de acá, log de log. Puede ser logarítmica, como log de n. Puede ser sublineal, como raíz cuadrada de n. Y en fin, hay un montón de complejidades. Acá lo interesante es que cada una de estas funciones, si uno la grafica, recordemos aquí cuando uno graficaba funciones del colegio, cuando uno grafica la funcioncita, unas funciones crecen más rápido que otras. Ven que la peor es esta que se llama potencial, al menos de este grafiquito que tenemos aquí. Es la que se llama exponencial, perdón, que es básicamente un número elevado a la n. Vean que esto crece un montón. ¿Qué significa esto? Esto significa que esto que está aquí abajo es el tamaño de mi set de datos. Este de aquí, voy a escribirlo, debería de estar, por cierto. Es el tamaño de los datos, o sea, cuántos datos voy a procesar. Y esto otro que está aquí es la complejidad. O qué tanto espacio consumo yo, qué tanto tiempo va a tomar, la complejidad en general. Puede ser complejidad de tiempo y complejidad de espacio, como les decía. Entonces, lo que está pasando acá es que, veamos, si yo incremento
la cantidad de mis datos. Esta grafiquita me dice qué tanto va a aumentar la complejidad en función de mis datos de entrada. Vean que en el caso de la función exponencial tiene un comportamiento terrible. Porque si mis datos están en un número bajo, digamos, si mis datos están como por acá, mi complejidad está por acá. O sea, si mis datos están en 0, mi complejidad está cercano a 0. Si yo aumento mis datos a 1, mi complejidad sube como hasta aquí, lo cual está muy mal. Pero si yo aumento mis datos a 2, la complejidad de mi algoritmo ya tiende a infinito. Eso significa que puede que nunca termine mi algoritmo de ejecutarse. Bueno, sí va a terminar en sentido estricto, solo que no va a terminar en un tiempo en el cual yo pueda esperar. Entonces, de esto se trata de este asunto de la complejidad. La mejor complejidad es la complejidad constante. Eso significa que no importa cuál es el tamaño de mis datos, la complejidad siempre va a ser la misma. O casi la misma. Bueno, realmente la complejidad constante está aquí en el puro eje, pero veamos esta logarítmica. En el caso de la logarítmica, no importa qué tanto aumente yo mis datos, los logaritmos no aumentan mucho respecto a el n que uno le ponga al logaritmo. Entonces, no importa qué edad tan grande les ponga yo los datos, el logaritmo no va a crecer mucho. Entonces, siempre vamos a andar buscando algoritmos que tengan una complejidad lo más bajita posible. Entonces, aunque existan diversos algoritmos que hagan lo mismo, su complejidad asociada va a ser distinta. Hay unos que van a tener una complejidad más mala y otros van a tener una complejidad mejor. Entonces, este tipo de cosas vamos a estar analizando durante estas próximas lecciones. Respecto a los algoritmos de búsqueda, no hay mucho que decir. Es básicamente cómo hago yo para buscar un elemento dentro de un set de datos. Entonces, supongamos que tenemos una lista. Una lista es el caso más sencillo. Supongamos que tenemos una lista y queremos buscar un dato dentro de esa lista. ¿Cómo lo hago? Existen algoritmos de búsqueda. El algoritmo más simple de búsqueda es simplemente buscar dentro de la lista los elementos hasta que encuentre el dato que ando buscando. Entonces, veamos este ejemplo acá. Supongamos que voy a buscar el 61. Aquí está el 61. Y esta es mi lista de entrada. Entonces, ando buscando el 61 que aquí está. Deme un minuto, por favor. Sí, entonces queremos buscar el número 61 y tenemos este arreglo de entrada. Entonces, la búsqueda lineal lo que dice es, empecemos en el elemento 0 y vamos avanzando ahí durante todo el arreglo hasta que encontremos el elemento que andamos buscando. Este es el tipo de búsqueda más simple que existe. Se utiliza cuando los datos de entrada no están ordenados. Ven que en este caso no es una lista ordenada. Entonces, si la lista no está ordenada, este es el único algoritmo que se puede utilizar. No hay un algoritmo que pueda mejorar la búsqueda cuando la lista de entrada o los datos de entrada no están ordenados. Entonces, este es el algoritmo de fuerza bruta. O sea, esto funciona sí o sí, pero va a consumir muchos recursos. Digamos, hay maneras más eficientes de hacer búsqueda, pero este solo se puede usar cuando es el único algoritmo que se puede usar cuando los datos de entrada no están ordenados. Entonces, básicamente, buscamos uno por uno y vamos comparando hasta que encontremos el 61. Aquí está, y ya lo retorno, y ya lo encontré, y ya. Cuando nos estamos refiriendo acá a buscar un elemento, uno podría pensar, bueno, ¿qué sentido tiene encontrar el elemento 61 aquí, dentro de este set de datos de entrada? Piensen en esto como si estuvieran buscando cosas en una base de datos. O sea, uno busca por una llave, pero lo que hay aquí en este nodo es más que solo un número. O sea, háganse la idea que aquí viene más información que solo un 61. Uno siempre busca por un índice, por una llave. Su objetivo no es buscar si la llave está o no,
Su objetivo es encontrar el resto de información asociada a esta llave. Piensen que esto es, por ejemplo, que trabajamos en el Tribunal Supremo de Elecciones y que estamos buscando en la base de datos un número de cédula, o estamos buscando una persona. En la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones viene más que el número de cédula, viene el nombre, de dónde vive, cuántos años tiene y todo eso. Entonces, sí, así de entrada no tiene sentido buscar un 61 dentro de este set de datos. Pero si pensamos más como una base de datos o como que existen más información asociada a este número, entonces ya tiene sentido. Este es el algoritmo, el único algoritmo que se puede utilizar para hacer búsquedas cuando los datos no están ordenados. Es súper simple. Eso es simplemente un for, que dentro de ese for uno pone un if y que si el número que anda buscando es el número que ya encontró. Y ya eso es todo. Es un algoritmo muy lento. Háganse la idea de que este set de datos es de 100 millones de datos y que el número que yo ando buscando está en el puro final, que el número que ando buscando es el último o el penúltimo. Entonces tengo que dar 100 millones de vueltas hasta encontrar el número. Entonces es un algoritmo pues relativamente, bueno, realmente malo en términos de uso de los recursos. Em, Se requiere buscar en todo el arreglo, lo cual lo hace un proceso muy largo y tiene una complejidad lineal, tiene una complejidad de ODN, que si nos devolvemos aquí al grafiquito, la complejidad lineal no está tan mal. Vean que no, al menos no crece, no tiende a infinito, como tienden las que son elevadas a algo. Tiene una complejidad lineal, pero existen algoritmos mucho mejores para hacer búsquedas. Ok. El otro algoritmo que existe para hacer búsquedas, de hecho, solo existen dos algoritmos de búsquedas, al menos dos son los más comunes. Supongo que sí existen más, pero ya su complejidad va a aumentar un montón. Solo en este curso y en el que sigue, solo vamos a ver dos algoritmos de búsqueda. Este se llama búsqueda binaria y es muy interesante. Realmente es muy curioso lo que hace para encontrar un número. Para este algoritmo se ocupa sí o sí que los datos de entrada estén ordenados. Si no, no hay nada que hacer y hay que usar búsqueda lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar el elemento central de mi lista o de mi arreglo de entrada. Vamos a encontrar el elemento central. Después vamos a preguntar, como los datos están ordenados, si yo agarro el centro, yo puedo saber si el número que yo ando buscando está o a la izquierda o a la derecha, o es casualmente el que yo agarré de centro, que eso es algo que puede pasar. Entonces, vamos a agarrar el centro, y es este que está aquí en verde. ¿Cómo saqué el centro? Simplemente saco el máximo menos el mínimo dividido entre 2. Entonces, esos son los índices, ¿verdad? El índice máximo es un 8, menos el mínimo es un 0, dividido entre 2 y esto da 4. Entonces me paro en el índice 4. Hay veces en los que mi arreglo no tiene centro, no tiene un centro definido. En este caso dio sin decimales, dio entero, pero hay otros centros que yo pueda sacar que no van a dar entero. Entonces tengo que decidir si lo redondeo hacia arriba o si lo redondeo hacia abajo. Esa es una decisión que hay que tomar. Pero eso depende simplemente de cómo quiera implementar yo el algoritmo. Cualquiera de los dos da igual. Entonces agarramos el centro, escogemos el centro y preguntamos. El número que ando buscando es el 15. Pregunto, ¿el 15 está o a la izquierda o a la derecha? Para hacer eso simplemente pregunto, ¿15 es menor, mayor o igual que 24? 15 es menor que 24. Entonces lo que voy a hacer es descartar todo esto de aquí. Porque yo sé que como el 15 está a la izquierda, porque 15 es menor a mi centro, entonces puedo descartar todo donde estoy seguro que el 15 no va a estar. Entonces vean qué interesante, en un único paso, en un único if, descarté la mitad de los datos. Entonces no tengo que ir a buscar en esos datos a ver si el número está o no. Los descarté así de un solo y entonces eso va a mejorar mucho mi tiempo de búsqueda. Entonces los números que quedaron son del 7 al 22. Ahora, en el siguiente paso, vean que tengo los números del 7 al 22. Y aquí vuelvo a hacer lo mismo.
voy a encontrar un centro. Vean que este es un ejemplo de cuando ya el arreglo de entrada no tiene un centro definido. Entonces, no hay un centro definido, tengo que decidir qué hacer. En este caso, lo voy a redondear hacia arriba. Sería 3 menos 0 dividido entre 2, o sea, máximo menos mínimo dividido entre 2. Esto es igual a 1.5, que esto, aquí es un error, esto no es igual a 2. Lo que estoy haciendo es simplemente tomando el máximo de 1.5. O sea, lo pasé a la unidad superior. Y siempre lo voy a pasar a la unidad superior. Aunque hubiera dado 1.1, igual lo paso a la unidad superior, igual lo paso a 2. Entonces, ven qué interesante. Aquí, casualmente, el centro que yo escogí es el índice 2, que es este de aquí. El centro que yo escogí es casualmente el número que ando buscando. Entonces, ya lo encontré. Pero si no, si este no hubiera sido el número que yo anduviera buscando, entonces pregunto si está a la izquierda o si está a la derecha. Si está a la izquierda o a la derecha, entonces descarto el resto. Descarto los que no necesito. Y bueno, realmente eso es. Este es el método más eficiente para encontrar elementos dentro de un arreglo. Como les digo, al menos la literatura que consultamos cuando hicimos esto, solo venían estos dos algoritmos. No estoy seguro si existen más que la búsqueda lineal o la búsqueda binaria, pero al menos estos dos son los más clásicos y funcionan para todo. Uno funciona cuando los datos no están ordenados y otro funciona cuando los datos sí están ordenados. Y este algoritmo tiene una complejidad logarítmica, log de n, y él tiene como desventaja que funciona únicamente con arreglos ordenados. Por lo tanto, si nos encontramos arreglos que no están en orden, este método no se puede utilizar. Aquí dice que este método no nos ayuda, pero realmente es que este método no se puede utilizar. Digamos, jamás va a encontrar algo utilizando este algoritmo si sus datos de entrada no están ordenados. Ok, ¿alguna duda hasta acá? Ok, muy bien. Entonces, lo que vimos acá son los algoritmos como tal. No estamos viendo cómo se programan. La manera de programarlos, pues bueno, va a depender del algoritmo que sean. Por lo general no es tan difícil poder pasar del algoritmo a la programación. Sin embargo, bueno, hay algoritmos que son más complejos, principalmente los de ordenamiento. Y bueno, nos vamos a mover a los algoritmos de ordenamiento. Vamos a ver uno de ellos nada más. Y es el algoritmo que se llama ordenamiento de burbuja o bubble sort. Se llama ordenamiento de burbuja porque hace como una burbujita a la hora de ordenar los datos. Tenemos este set de datos que queremos ordenar. Entonces, véanlo, aquí está. Lo que vamos a hacer es como burbujitas comparando un número con otro número. Vean que aquí vamos a hacer una burbujita, siempre son burbujitas de 2. Entonces hacemos una burbuja de 2 ahí. Cuando termine de ordenar eso, hago una burbuja de 2 con los que siguen. Después hago una burbuja de 2 con los que siguen. Y así sucesivamente hasta que ya hice todos los pares de burbujas que podía hacer. Por eso se llama algoritmo de burbuja o bubble sort. Vean que si ustedes grafican esto, parecen unas burbujillas. Entonces, por eso este algoritmo se llama así. Este es el algoritmo más simple que existe de ordenamiento, eso sí, asegurado, es el algoritmo más simple, pero es también, como todo en la vida, es también el más ineficiente. Entonces, es un algoritmo simple que simplemente compara pares de datos, pero su complejidad es bastante mala en comparación con el resto de algoritmos. Entonces, como les decía, vamos a hacer burbujas de números de de pares de datos. Y lo que vamos a preguntarnos es si esos datos están en orden. Esos dos datillos que yo agarré en mi burbuja, voy a preguntar si están en orden. Entonces, para que estén en orden, el menor tiene que estar a la izquierda y el mayor tiene que estar a la derecha, ¿verdad? Esa es la definición de ordenamiento. Entonces pregunto, ¿2 es menor a 54? Sí, entonces se mantienen igual. Después pregunto, ¿54 es menor a 23? No, 54 es mayor.
Entonces tengo que hacer lo que se llama un swap, o sea, darle vuelta a los datos. Entonces el 23 lo paso a la izquierda, el 54 lo paso a la derecha. Y así quedan. 23 a la izquierda, 54 a la derecha. Es súper fácil darle vuelta a estos números porque yo ya conozco el par de índices que estoy analizando. Entonces simplemente los intercambio, o sea, les hago swap. Y voy con el que sigue. Pregunto, ¿54 es menor a 9? No, 54 no es menor a 9. Entonces tengo que hacer un swap. El 9 a la izquierda, 54 a la derecha. El que sigue, ¿54 es menor a 61? Sí. Entonces lo dejo así. 61 menor a 76, sí, entonces lo dejo así. 76 es menor a 87, sí, entonces lo dejo así. 87 menor a 12, no. Entonces tengo que hacer un swap. 87 menor a 24, no. Entonces tengo que hacer un swap. Y 87 es menor a 7, no. Entonces tengo que hacer un swap. Y al final queda el 87 aquí. Y aquí, si ustedes se ponen a pensar, pasa algo súper interesante. Vean que de todos los datos de entrada, el mayor era el 87. Y en una iteración ya yo hice que el 87 ocupara la posición que debería de ocupar. Entonces vean que bien, eh, con cada iteración de este algoritmo de burbuja, se me garantiza que el número mayor va a ocupar la posición mayor. Y esto es regla general. Vean que aquí en este ejemplo pasó. Ven que el 87 es el mayor de todos los números que vienen aquí. Y en una iteración, él pasó a ocupar la posición mayor. No recuerdo sinceramente en qué posición estaba. Estaba aquí. Pasó a ocupar la posición mayor en una iteración. Entonces, en la siguiente iteración, el mayor que quede va a ocupar la posición penúltima y así sucesivamente. Entonces, después de cada una de las iteraciones, no voy a iterar hasta el final del arreglo, sino que voy a iterar hasta el final -1. Y eso lo podemos ver acá. Vean que en este punto ya podemos asegurar que el 87 ocupa la posición mayor y este número ya está ordenado. O sea, no va a haber alguien mayor que vaya a ocupar una posición aquí a la derecha, sino que el 87 es el mayor y ya él ocupa la posición mayor. Entonces no voy a iterar hasta el final del arreglo, sino que voy a iterar hasta el final -1. O sea, el 87 no lo voy a tocar porque ese sé que ya está bien. Entonces lo que empiezo es hacer burbuja con el resto de lista que quedó. O sea, del 12 al 7. Pregunto acá, ¿12 es menor a 23? Sí. ¿23 es menor a 9? No. Entonces tengo que hacer un swap. ¿23 es menor a 54? Sí. ¿54 menor a 61? Sí. ¿61 menor a 76? Sí. ¿76 menor a 12? No. Entonces tengo que hacer un swap. 76 es menor a 24, no, entonces hago un swap. 76 es menor a 7, no, entonces hago un swap. Y vean que ya ahora en la segunda iteración, de los números que quedaban, el 76 era el mayor. Entonces ya ahora el 76 ocupa la posición que le corresponde. Por lo tanto, en la siguiente iteración no voy a iterar hasta el final, sino hasta el 76. Bueno, en realidad hasta el 7. Desde el 12 hasta el 7. Y vuelvo a hacer lo mismo. 12 menor a 9. No. Y de hecho, aquí, bueno, se hizo un swap, solo que no está explícito. El 9 pasó a la izquierda, el 12 pasó a la derecha. Entonces ahora pregunto, ¿12 es menor a 23? Sí, entonces todo bien. 23. Sorry, algo pasó. Como que se desconectó. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Y vamos por este. Dame un toquecito. Em, Estábamos preguntando que si 23 es menor a 54, sí, entonces todo bien. 54 es menor a 12, no, entonces hay que hacer un swap. 54 menor a 24, no, entonces hay que hacer un swap. Y así sucesivamente hasta el final. Realmente aquí no vienen, bueno, sí vienen todos los pasos. Pero lo que pasa entre
entre iteración e iteración es que ya no itero hasta el final, sino que itero hasta el número final menos 1. Y así sucede. Vean que la lista de entrada cada vez se hace más pequeña, entonces tengo que hacer menos pasos. Y así sigo iterando hasta el final. Es realmente un algoritmo muy simple. Y acá, pues ustedes lo pueden consultar paso a paso qué es lo que está pasando. En resumen, con cada una de las iteraciones de la lista de entrada, de la lista de datos que queda, con cada una de las iteraciones yo me aseguro que su elemento mayor va a ocupar la posición mayor. Entonces no tengo que iterar hasta el final, sino que itero hasta el final menos 1. Y entonces al final voy a hacer n-1 iteraciones, donde n es la cantidad de elementos de entrada. Entonces vean que este algoritmo realmente ocupa un montón de iteraciones. Es un algoritmo, pues, no es tan bueno, aunque se puede utilizar sin problema y se podría recomendar utilizarlo, digamos, cuando mis datos de entrada no son tan grandes. Supongamos que la lista tiene 10 elementos. Entonces, en 10 elementos se puede utilizar sin problema. Si la lista tiene 100 elementos, también se podría utilizar sin problema. Si tiene más de 100, ya es mejor moverse a algún algoritmo más eficiente. Y hay algoritmos que funcionan para hacer de datos enormes. El algoritmo por excelencia de ordenamiento es uno que se llama Quicksort, que creo que no vamos a ver en este curso. Ese algoritmo se utiliza cuando el set de datos es enorme, o sea, es el algoritmo más eficiente de ordenamiento que existe. Y es súper interesante cómo funciona, pero es muy complejo también. Entonces, digamos, si ustedes piensan como programadores, el tiempo que les va a tomar programar eso va a ser, no sé, 15 veces, tal vez 10 veces el tiempo que les tomaría programar un algoritmo de burbuja. Entonces, por eso, volvemos a lo que les decía al inicio. No es que vamos a ver cosas o algoritmos o estructuras de datos que funcionen mejor en todo, o sea, que sean mejor en todo, que sean simples y que sean eficientes. Eso realmente no existe. Vamos a ver diferentes algoritmos y diferentes estructuras de datos que dan hacia la idea que son herramientas que ustedes pueden utilizar cuando las condiciones así lo requieren. Entonces vamos a ver un montón de algoritmos, un montón de estructuras de datos que ustedes deben de utilizar cuando las condiciones de su problema les exigen que utilicen uno sobre otro. Por ejemplo, si a ustedes no les importa nada el tiempo de ejecución o la complejidad de su algoritmo, pueden utilizar un algoritmo de burbuja para todo. Pero no creo que sea el caso, al menos en la mayoría de escenarios reales. Como que ustedes salgan a trabajar, digamos, tengan que programar un algoritmo de ordenamiento y programen el más ineficiente porque es el único que se saben. Eso sería una situación muy triste. Pero bueno, ¿alguna duda con este algoritmo de burbuja? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, muy bien. Entonces, vamos a llegar la clase hasta acá. Durante la próxima semana, recordemos, bueno, este viernes tenemos quiz de este curso. Vamos a ver, el viernes 13 tenemos quiz de este curso. Hablé con el asistente para que dé las notas antes del lunes. O sea, ustedes entre viernes, sábado y domingo deberían de tener las notas del quiz que hicieron el viernes. Esto es con el fin de que ustedes puedan tener un diagnóstico de cómo les va a ir en el examen. Sí me voy a asegurar de que los ejercicios del quiz sean muy parecidos a cómo sería el examen. Entonces va a ser pues como un simulacro de examen, háganse la idea. Y tenemos examen el 18. Este día del examen no vamos a tener clase de taller, simplemente va a ser examen y ya. Y les voy a dejar una clase asincrónica de ambos cursos para el viernes 20. Entonces, en resumen, la próxima semana no hay clase sincrónica ninguno de los 2 días. Yo les voy a enviar el material probablemente pronto de estas clases, de las clases del viernes 20, que va a ser una clase de intro y una clase de taller. Veamos qué más. Por favor, los que no han hecho la evaluación docente, por favor háganla. Eso es importante. Es realmente el único mecanismo que ustedes tienen
para poder evaluar un curso. Entonces, no desaprovechen la oportunidad. Ahí pueden poner lo que ustedes quieran. Estas evaluaciones son anónimas. O sea, nunca nadie sabe quién respondió qué. Ustedes pueden poner comentarios, aparte de solo llenar las preguntas de selección única, pueden poner comentarios. Y al menos en computadores sí les puedo asegurar que en base a lo que ustedes pongan en esa evaluación docente, sí se toman acciones. Eh, Muchas veces la queja de los estudiantes es que nunca se hace nada con eso de las evaluaciones docentes, pero al menos en computadores sí. Y sí se utiliza como insumo, digamos, a la hora de preparar los cursos o a la hora de ver qué hay que mejorar en los cursos. Entonces, por favor, llénenla, aunque ustedes no vean el impacto inmediato de sus acciones, pero realmente sí. Con las evaluaciones docentes se han ido profesores, se han mejorado cursos, se han eventualmente cambiado temas, cambiado la forma en la que se dan los cursos. Entonces, sí se usa realmente, al menos en computadores, no sé en el resto de escuelas. Ahí ya sí es un área gris que pasará en el resto de escuelas, pero al menos en computadores todo bien. Entonces, por favor, llenen la evaluación docente, está activa actualmente para ambos cursos. Entonces, tiene que llenar una por curso, ¿verdad? Y bueno, eso es todo de mi parte. No sé si alguien tiene algo adicional, alguna duda o algo así. Oye, yo tengo una dudilla como con el tema de subir el proyecto. Ajá, adelante. Es que, bueno, al menos yo lo intento y no me da el espacio que me deja el TEC, entonces no sé, o sea, ¿qué hago ahí? Ya está Ah, comprimido y todo y me dice como que no, o sea, que no puedo subir se, tanto. se pasó de los 80 megas. Ajá. Ah, ve qué problema. ¿Y qué es lo que pesa más? El Me PDF, imagino que ¿verdad? las canciones más bien, Ok, entonces lo que puede hacer en ese caso es quitar los archivos auxiliares, digamos. Asegúrese de subir el código, o sea, el .py y subir el PDF con la especificación. Eh, no suba ni el código ni las imágenes que puedan llegar a afectarle mucho. O sea, es que hay veces ponen una imagen ahí de altísima calidad que pesa 100 megas. Entonces, no, solo suba el código y solo suba el PDF si tiene problemas con el espacio. está bien. Bueno, gracias. Ok. ¿Alguien más? Ok, listo. Entonces nos vemos en la clase de ahora. Hasta luego.